Abrazos de rompecostillas y bendiciones para todos. Muchas, pero muchas bendiciones de todo corazón. Pasaba por aquí para dejarte un versículo bíblico de la palabra de Dios y una pequeña reflexión. Un versículo bíblico que se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 15, versículos 4, que dice así: porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. Escucha bien. Dice, las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Qué hermoso, ¿no? Dice, a fin de que por la consolación, o sea, la paciencia primero y la consolación después de las Escrituras tengamos esperanzas. Pero dice que las cosas que vemos se escribieron antes, mucho antes. Qué lindo, qué linda palabra. ¿Sabes? Cuando conocemos las Escrituras, cuando conocemos la palabra de Dios, sus enseñanzas afectan nuestra perspectiva de la vida en el presente y también de lo que esperamos en el futuro. Mientras más sepamos sobre lo que Dios ha hecho en los tiempos pasados, más confiaremos en Él en los días que están por venir, en los tiempos venideros. Por eso debemos ser diligentes en la lectura de la palabra de Dios, para buscar en sus promesas y en todo lo que Dios nos ha dejado, porque dice que hay muchas cosas que se escribieron antes. ¿Para qué? Para afirmar nuestra seguridad de que la voluntad de Dios para cada uno de nosotros es lo mejor. Es lo mejor. Pero me gusta porque aquí dice las cosas que se escribieron antes. ¿Y qué fue lo que se escribió antes? Bueno, en el pasado hubo personas como tú y como yo, para ti que me estás viendo y escuchando, como tú y como yo, que pasaron por situaciones que quizás vos estás pasando ahora o que quizás yo estoy pasando en este momento. Sí, hay personas que están pasando por algún problema en alguna área de su vida, sea en el espíritu, sea en el alma, sea en su cuerpo, sea en su familia, en su economía. Están pasando por situaciones. Pero en la Biblia encontramos ejemplos de personas que quizás pasaron lo mismo que vos estás pasando, lo mismo que yo estoy pasando. Y dice que allí las personas, estas enseñanzas, estos testimonios nos quedan como ejemplos de paciencia y también de consolación, de que en los momentos más complicados de la vida de esas personas, Dios se aparece y hace algo en sus vidas. Lo vemos en el ejemplo de Abraham, el padre de la fe, lo vemos en su hijo Isaac, lo vemos en Moisés, lo vemos en muchos, en el rey David, por señalarte algunos de los que están en la palabra. Ejemplos de personas, seres humanos, que pasaron por diferentes situaciones, pero siempre tuvieron confianza en que Dios iba a hacer algo. Por eso quiero alentarte con esta palabra en este día y quiero decirte que no sé por lo que vos estás pasando. No sé en qué área de tu vida necesitas que Dios se aparezca y te haga un milagro y te dé algo poderoso en tu vida. Yo no sé por lo que estás pasando. Pero sí puedo decirte que hubo personas antes que pasaron por las situaciones que quizás tú y yo estamos pasando, las cuales Dios se les apareció en el momento justo. Entonces hoy es el día donde Dios se te aparece a ti, se te puede aparecer a ti. Solamente confía, solamente ten paciencia, solamente recibe consolación a través de lo que puedas leer en la Biblia, pero también a través de este mensaje que puedo dejarte yo a través de la palabra de Dios. Porque así dice Romanos capítulo 15, versículo 4. Aquí lo tengo, dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron.
a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Tengamos esperanza. Tengamos esperanza. Qué hermoso, ¿no? Por eso cuando nosotros conocemos las Escrituras, sus enseñanzas, las enseñanzas de la Biblia, afectan nuestra perspectiva de la vida en el presente y de lo que esperamos en el futuro. Mientras más sepamos lo que Dios ha hecho en los tiempos pasados, más confiaremos en Él sobre de lo que hará en los días venideros. Por eso debemos escudriñar las Escrituras. Debemos ser diligentes en la lectura de la Biblia, de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para afirmar nuestra seguridad de que la voluntad de Dios es lo mejor para nosotros. Y quizás vos que estás escuchando esto decís, ¿pero cuál es la voluntad de Dios? Bueno, la voluntad de Dios es que todas las personas sean salvas. Porque dice que envió a su Hijo, a Jesucristo, a morir en una cruz, para que todo aquel que en Él crea, en Jesús crea, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque dice que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Hermoso, ¿no? La voluntad de Dios es que todas las personas sean prósperas. ¿Por qué? Porque Jesús, siendo rico, el Hijo de Dios, descendió y nació en un pesebre en medio de animales. Y dice la palabra de Dios que Él, siendo rico, se hizo pobre, para que tú y yo en su pobreza fuésemos enriquecidos en todas las áreas. La voluntad de Dios es que todas las personas sean sanas. ¿Por qué? Porque Jesús en la cruz sufrió tus dolores, mis dolores, nuestros dolores, cargó todas las enfermedades y por sus llagas, dice la Biblia, fuimos curados, fuimos sanados. Así dice la Biblia. Y porque Jesús vino a hacerte libre. Tú y yo estábamos dentro de una jaula como los pájaros, ¿no? Los pájaros en una jaula no pudiendo salir, pero un día se abre la jaula y el pájaro sale y comienza a volar en libertad. Bueno, nosotros estábamos encerrados en todas las situaciones que el diablo ponía a nuestras vidas. Nos tenía atrapados dentro de una jaula y hacía lo que quería, pero Jesús vino a liberarnos. Dice la Biblia que aun cuando Jesús murió, Él descendió a lo profundo y el diablo se enseñoreó y se reía de que el que había venido a salvarlos estaba allí muerto. Pero dice la Biblia que al tercer día luz resplandeció en las tinieblas. Sí, y el que estaba muerto resucitó al tercer día. Y hoy está vivo, sentado a la diestra del Padre. Hoy Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. No lo olvides, no lo olvides. No sé cuál sea tu situación, tu problema, tu dificultad. No sé por lo que vos estás pasando. Pero tené esperanza. Tené esperanza. Como decía el versículo de hoy. Sí, dice, porque las cosas que se escribieron antes de nosotros, las que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. En la Biblia hay muchas personas, hombres y mujeres, como tú y como yo, que pasaron por situaciones terribles, dolorosas, horribles, pero cuando parecía que todo se terminaba, allí apareció el Señor. Allí apareció Dios para librarlos. Dios te libra en este tiempo. Dios te libra hoy. Por fe suelto una palabra sobre tu vida y te digo que Dios te libra hoy de lo que sea, porque la voluntad de Dios es que tú seas libre. Seas libre en tu espíritu primeramente, en tu alma, que son tus emociones y todo lo demás, y también en tu cuerpo. Sí, así es. Muchas, pero muchas bendiciones para ti. En el nombre de Jesús. Amén.